Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad que me habéis brindado de estar aquí compartiendo este día con vosotros. Y además tengo la suerte, al igual que Rocío, de formar parte de vuestro grupo de Mi Paresia Infantil que tenéis en Facebook, donde planteáis muchísimas dudas, soluciones que encontráis por vuestra parte y que sepáis que nos ayuda mucho también a nosotros como profesionales. No solamente estamos nosotras aportando, aportáis muchísimo más vosotros y no sabéis el valor que tiene muchas veces. Bueno, pues para empezar, si os fijáis, yo también empiezo con la misma estructura que ha empezado Rocío. Esta es la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. ¿Y por qué empiezo con esta imagen? Pues porque la CIF, que es como se conoce por sus siglas, ha supuesto un cambio en la forma que tenemos de entender al niño con parálisis cerebral. ¿Y por qué? Porque ahora sabemos que la forma en que el niño con parálisis cerebral se mueve no se va a normalizar, ¿vale? El niño tiene una manera que se conoce como comportamiento adaptativo de moverse y esto significa que ellos encuentran la mejor solución dentro de las estrategias con las que cuentan para moverse. Por tanto, no podemos pretender que lo hagan igual que un niño que tiene un desarrollo típico. Por eso los conceptos de normalización empiezan a abandonarse ya, por fin. De hecho, hablamos de funcionamiento y no tanto de discapacidad o de minusvalía. ¿Y cómo entendemos nosotros el funcionamiento en los niños con hemiparesia a nivel motor grueso? Pues contamos con un sistema de clasificación internacional validado, que es el Gross Motor Function Classification System. De hecho, la doctora Xenia Alonso también se ha referido a él. Y hay un estudio multicéntrico a nivel europeo de 2012, donde se analizaron los diferentes tipos de parálisis cerebral que existen y dónde se situaba cada niño en función del nivel de la Gross Motor Function Classification System. Pues bien, los niños con hemiparesia, si os fijáis, principalmente se encuentran dentro de estos dos niveles. Un 81% se encuentra dentro del nivel 1, es decir, que son los que mayor nivel de rendimiento a nivel motor grueso van a poder desarrollar, y estos niños suelen caminar antes de los 2 años y pueden hacerlo por todo tipo de superficies. Esto implica que como son más competentes a nivel motor grueso, van a tener menos problemas ortopédicos secundarios a su parálisis cerebral. Y después encontramos un 37% de niños que se encuentran dentro del nivel 2 de la Gross Motor Function Classification System. Estos niños caminarán después de los 2 años y tendrán dificultades para hacerlo sobre terrenos inestables. Por el tipo de afectación, tendrán más probabilidades de desarrollar problemas ortopédicos que los niños de nivel 1. Y después, aunque no esté aquí, hay un 7% de niños que se encuentran dentro del nivel 3. Este nivel 3, lo que les caracteriza es que son niños que les cuesta mucho más tiempo llegar a poder caminar y que no van a poder hacerlo sin la ayuda de un soporte. Es decir, puedan ser bastones, pueda ser un andador, etcétera, etcétera. Pero como podéis ver, es solo un 7% de los niños con hemiparesia. Por tanto, estos niños que están dentro de ese 7%, por las condiciones que tienen, que ya veis que necesitan ayudas para la movilidad, eso va a implicar que van a tener más riesgos ortopédicos también, puesto que la afectación es mayor. Ya no solamente es a nivel del pie o a nivel de la rodilla, empieza a estar en cadera también, como ha comentado la doctora de Sena. ¿Qué ocurre cuando nosotros, desde el punto de vista de la fisioterapia, nos planteamos hacer reeducación de la marcha? Pues lo primero es que tenemos que hacer una buena valoración. Y una buena valoración implica observar al niño desde diferentes puntos de vista. En un primer lugar, hablamos de lo que es el análisis de la marcha. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a observar cómo se mueve el niño cuando camina desde diferentes puntos de vista.
Principalmente lo que necesitamos es hacer una filmación, porque el ojo humano no lo ve todo y porque se nos escapan muchas cosas. Entonces, desde el punto de vista de los servicios de fisioterapia que nos encontramos dentro de los centros, no siempre contamos con tecnología suficiente, pero sí nos podemos permitir el grabar a los niños y el observar después a cámara lenta cómo caminan. Esto nos va a dar información de qué componentes cinemáticos, que es como se conoce la palabra en sí, utiliza este niño, es decir, cómo mueve cada uno de los segmentos de su cuerpo cuando se desplaza. Por otro lado, si nosotros quisiéramos hacer un análisis más exhaustivo, ya no solo de cómo se mueve, sino también de qué fuerzas utiliza, de cómo se están contrayendo sus músculos cuando él se mueve en cada momento del paso, necesitaríamos de un apoyo tecnológico, que eso es lo que nos aportan los laboratorios de análisis de la marcha. Y como han comentado la doctora de Sena también, esto implicaría poder hacer un cribado mejor de cuáles serían los niños candidatos a qué tipo de cirugía, por ejemplo, en un futuro, o si son niños que necesitan toxina en determinados puntos concretos, de una manera que nosotros podemos analizar más selectiva. Por otro lado, también podemos cuantificar cómo camina ese niño. Y para eso contamos con escalas, como la Functional Mobility Scale para niños mayores de 4 años. Estas escalas lo que nos permiten es poder relacionar el nivel de independencia que tiene el niño cuando camina con cuántos metros es capaz de caminar. Y lo que no se nos puede olvidar nunca es analizar y hacer un buen examen ortopédico. ¿Y qué implica hacer un buen examen ortopédico? Pues que nosotros hemos valorado esos componentes de movimiento que encontramos en la marcha del niño y además después nos hemos planteado que pueden haber algunos grupos musculares o algunas articulaciones que tengan problemas, que presenten alteraciones. Entonces, no solamente vamos a ver cómo camina, sino que además nos vamos a preguntar si sus músculos conservan el movimiento pasivo suficiente como para permitir caminar mejor. Por otro lado, nos vamos a preguntar qué pasa con esos músculos cuando los movemos rápido. Es decir, los niños no caminan a cámara lenta, los niños corren habitualmente. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese niño realiza su marcha a su ritmo normal y habitual? ¿Y qué ocurre además cuando corre? Pues que a lo mejor lo que vemos es que los trastornos que observamos aumentan. Esa cojera que a veces veis, vosotros nos decís, ay, pues es que cuando corre lo veo caminar fatal. Pues eso pasa porque los músculos espásticos son músculos que responden mal a la velocidad. Entonces, en esta imagen que veis aquí, se ha valorado previamente qué ocurría en la movilidad pasiva y qué ocurre cuando el niño se mueve rápido, y es que el músculo pone un freno antes. Eso es lo que ocurre con músculos que están hipertónicos o que están espásticos. Y además, la toxina botulínica solo es efectiva en músculos que están espásticos. Eso lo han recalcado los doctores. Por otro lado, también tenemos que ver qué puede conseguir el niño cuando nosotros le pedimos voluntariamente que corrija. Es decir, vemos que, por ejemplo, realiza una marcha apoyando en punta y después cogemos al niño y le decimos, bueno, pues ahora de pie, levanta los deditos y la parte anterior del pie. ¿Puedes o no puedes? O lo sentamos y le pedimos que lo haga sentado. ¿Puede o no puede? Esto nos va a dar idea de cuánto ese niño conoce el movimiento y, por otro lado, de qué capacidad de corrección tiene. Y esto va a ser básico para nuestro tratamiento después. Y además, vamos a observar otras cosas en la marcha, como que apoya el pie de una determinada manera o que mete una rodilla, que gira la cadera. Esto lo que nos va a exigir es medir qué ocurre a nivel óseo con estos niños y a nivel articular. Y poder discernir si esas alteraciones están rígidas, con lo que ya no podremos hacer nada con fisioterapia, o son flexibles. Y eso nos va a permitir poder poner ortesis o férulas que nos ayuden a realinear esas articulaciones y a que el niño tenga una base más estable para poder mantenerse de pie y caminar, o poner ortesis para prevenir que esas alteraciones puedan aumentar. Entonces, con toda esta valoración, nosotros lo que vamos a establecer es qué punto de partida tenemos para ese niño, cuál es su situación actual,
cómo camina en este momento, si es capaz de hacer correcciones de su manera de caminar y qué pasa, por ejemplo, cuando el niño no está pendiente de cómo tiene que apoyar el pie y está haciendo actividades que son de sus rutinas, como os ha comentado Rocío. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Apoya el pie bien o no apoya el pie bien? Habitualmente, pues ellos están pensando en jugar y no están pendientes de apoyar adecuadamente un pie o de colocar su postura, por ejemplo. Después, como os he dicho, valoraremos si es capaz de corregir en momentos puntuales y además si necesitamos de apoyos externos. Apoyos externos puede ser cambiar situaciones del entorno o cambiar tareas. Pues por ejemplo, que ese niño, para que apoye bien el talón, suba o baje rampas, suba escaleras, practique ir en bici, por ejemplo. O si necesitamos el apoyo de lo que serían las férulas, porque el niño no pueda estar pendiente todo el día de estar controlando su pie cuando camina. Bueno, ahora me gustaría poder abordar algunas de las preguntas que cuando vosotros acudís a sesión o si tenéis la suerte de que el fisioterapeuta puede acudir al entorno natural donde vuestros hijos pues juegan y se desenvuelven, pues ojalá seréis muy afortunados. Y una de ellas es qué papel juega la toxina botulínica en la reeducación dentro de la fisioterapia. Pues como ha comentado la doctora Alonso, la toxina es un tratamiento para la espasticidad a nivel local, es decir, en el punto donde se pincha. Esto lo que nos va a permitir es que al reducirse la espasticidad, el niño va a tener más posibilidades de, con su control voluntario, corregir ese movimiento que él no puede hacer de una manera habitual. Pero debemos tener en cuenta un factor, y es que si ese músculo que se va a infiltrar está acortado previamente, la toxina no va a poder solucionar ese problema, porque la toxina lo que influye es sobre el componente neurológico, es decir, sobre la parte espástica, sobre ese comportamiento ante la velocidad, pero no sobre si el músculo está acortado cuando nosotros lo movemos despacito. Si ahí hay un tope, seguramente la toxina no va a poder hacer milagros y lo que necesitamos son otro tipo de intervenciones previamente. Por otro lado, otra pregunta que nos soléis hacer es, bueno, y entonces, esto de las férulas o de las plantillas, ¿cómo puede ayudar a mi hijo en la marcha? Pues depende del niño, depende de sus condiciones, elegiremos una ortesis u otra y lo que principalmente van a hacer estas ortesis es colocar una base más estable para que el niño pueda realizar el movimiento mejor y en algunos casos asistir al movimiento. Entonces, lo que vamos a poder observar son pequeños cambios en diferentes momentos del paso de ese niño o durante todo el ciclo del paso, dependiendo de las posibilidades funcionales del niño y del tipo de ortesis que coloquemos. Por otro lado, pensad que si las férulas son dinámicas, es decir, si permiten el movimiento de la articulación o lo asisten, también están contribuyendo a que el trabajo muscular que está realizando ese niño sea mejor. Y, por tanto, está trabajando su musculatura, que es algo que nos interesa y algo que él quizás de manera espontánea no haría porque él no está pensando en mover el pie todo el día de una manera correcta y a lo mejor ni siquiera puede. Después, por otro lado, destacaros que las férulas no influyen sobre el tono muscular, influyen sobre el componente biomecánico, es decir, sobre la manera en que lo mueve, pero no le cambian el tono. El niño, si tiene el tono alto, lo va a tener alto igualmente, ¿vale? Eso es una aclaración que me gustaría destacar. ¿Qué tipo de férula? Pues bueno, eso va a depender de lo que hayamos visto cuando valoramos la cinemática, es decir, cómo se mueve ese niño durante la marcha, y de sus condiciones ortopédicas. A veces nos gustaría poner férulas articuladas, pero no se puede porque el niño no cumple los requisitos. De hecho, para poner una férula articulada, que es esta última amarillita que tenéis aquí, se precisa de 20 grados de sóleo, que es el músculo que permite subir el pie cuando tenemos la rodilla flexionada, y de 10 grados de gemelo, que es el que nos permite subir el pie cuando tenemos la rodilla estirada. Entonces, si el niño no cumple esos requisitos, en principio no podríamos poner este tipo de férula y habría que poner otra, por ejemplo la que tenemos justo al lado. Pero que sepáis que no siempre es fácil, que a veces hay que probar, equivocarse,
volver a probar, volver a equivocarse y que además en estas decisiones estamos todos juntos y dependemos de que el médico considere que es apropiado. O sea, por mucho que nosotros digamos, bueno, ¿y si le ponemos una férula al niño? No, no, esto tiene que pasar por el doctor, que tiene que valorar si el niño cumple los requisitos y además si esta será la férula más conveniente, al igual que la toxina, son tratamientos médicos ambos. Entonces, aquí lo que os voy a mostrar son dos casos diferentes. Esta de la derecha es una niña que cuando camina bloquea su pierna izquierda, ahora lo veréis, y hace recurvatum, como ha enseñado, ambas doctoras lo han comentado. Mira, se ve cómo bloquea la rodilla. ¿Veis cómo bloquea y la tira para atrás? Entonces, ¿es un problema de la cadera? ¿Es un problema del pie? ¿Es un problema de la rodilla? Pues ahí viene la locura y hay que ponerse a medir, hay que ponerse a valorar los vídeos una y otra vez y muchas veces hay que probar. En este caso, se tomó la decisión junto con su médico rehabilitador de probar una férula dinámica que bloqueaba el momento de hiperextensión de la rodilla, que veis que se ha reducido. Y además facilitaba que el tobillo se adaptara correctamente en los diferentes momentos del paso. Por ejemplo, ahí se ve cómo va a hacer el contacto inicial, que antes ella podía hacer levantando los dedos igualmente, pero bloqueaba la rodilla mucho más. Y ahí, que era donde bloqueaba, ya no lo hace. Estos vídeos están grabados, están después tratados a cámara lenta, porque si no, nuestro ojo, ya os digo que es imposible que pueda valorar a esa velocidad que caminan los niños. Y aquí tenemos un nene que tiene otro patrón diferente. Este nene camina más flexionado. Y además vais a observar que ni siquiera la pierna derecha, que es la que en este caso no está afectada, lo hace bien. Ahí con la izquierda cae y apoya primero los dedos, pero es que en la derecha también. Y diríamos, uy, si parece que tenga las dos afectadas. Pues es que la pierna derecha está compensando en muchas ocasiones la falta de movilidad que hay en la pierna izquierda y cuando corre ya la cosa se complica mucho más y va todavía más flexionado. Y ahora le vamos a ver con una primera prueba de férula que no era articulada y lo que nos dimos cuenta es que este niño empezaba a caminar, ¿veis? Ha hecho contacto del pie derecho con el talón, pero la pierna izquierda no caía haciendo contacto inicial con el talón. Cuando era un niño que cumplía requisitos, es decir, que tenía la movilidad conservada para poder llevar una férula articulada. ¿Veis? Ahí vuelve a caer otra vez con el antepié. Y en algún momento parece, pero no es en todos los momentos del paso. ¿Veis? Vuelve a caer con el antepié. Y ahí vuelve a ocurrir lo mismo. Bueno, pues ahora probamos una férula articulada, a ver si cambiaba un poquito más. Y lo primero que se ve es que contacta con el talón. ¿Vale? Y el cambio es muy significativo. Entonces, ya veis que no siempre es fácil, que a veces hay que probar y que lo que hay que hacer es medir, sobre todo, para poder valorar los cambios. Entonces, ¿qué férula es la mejor para cada niño? Hay que valorar a todos los niveles que os he comentado.
Y hay que establecer diálogo con el resto de profesionales que trabajan con ese niño, súper importante. Entonces, nosotros tenemos la suerte de que en el Hospital de Alicante hacemos reuniones interdisciplinares con todo el equipo de rehabilitación, de neuropediatría, de trauma. Entonces, podemos permitirnos el comunicarnos fluidamente y el valorar y posteriormente volver a tratar sobre un mismo caso cuál puede ser la opción terapéutica más indicada. Bueno, pues vamos a seguir. Otra pregunta que nos soléis hacer. Bueno, yo como padre, ¿qué puedo hacer para ayudarte a ti como fisioterapeuta? No. A ver. Resulta que la pregunta os la voy a devolver yo. Y es, ¿qué podemos hacer nosotros como fisioterapeutas para ayudaros a vosotros como padres? ¿Y esto por qué lo digo? Si habéis escuchado a Rocío, el aprendizaje surge cuando el niño pone en práctica las habilidades que está aprendiendo en su entorno natural. Y por desgracia, nosotros, los fisios, no estamos en el entorno natural del niño. Los que estáis con el niño en su entorno natural sois vosotros. O las personas, pues en el caso de, dependiendo del tipo de familia, los abuelos o cuidadores, etcétera, etcétera, a los que tenemos que capacitar. Entonces, lo que debe cambiar es no solamente el punto de vista de las familias, sino el punto de vista que tenemos los profesionales hacia vosotros. De escucha, de preguntaros qué esperáis de nosotros, de preguntaros qué esperáis de vuestros hijos y de preguntaros qué metas queréis que nosotros os ayudemos a conseguir con vuestros hijos. O sea, no es una cuestión de que nosotros os digamos lo que tenéis que hacer. Es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo, ¿vale? Donde trabajamos todos juntos. Y eso es lo que se conoce como prácticas en entornos naturales o modelo de intervención centrado en la familia, que todavía es muy incipiente en nuestro país, pero que ya se está empezando a implementar en muchos centros. Entonces, bueno, pues estamos en el camino de mejorar, porque los profesionales que nos dedicamos a la salud vivimos en constante cambio, ya no solo por los estudios que se publican, sino también por las maneras que tenemos de entender la salud y cómo ha cambiado, por ejemplo, como os he contado, el concepto de cómo se entiende al niño con parálisis cerebral, en este caso. Bueno, pues, ¿qué os podemos aportar nosotros como profesionales? Aparte de que os sirvamos de apoyo, aparte de que tracemos metas comunes, aparte de que os ayudemos a ser capaces de interpretar cómo podéis incorporar en vuestras rutinas esos objetivos que nos hemos trazado de manera conjunta. Pues aportando aquellas terapias que son eficaces en parálisis cerebral y que han demostrado tener un aval científico detrás. ¿Y qué son terapias eficaces? Os vais a preguntar. Pues bueno, aquellas que mantienen sus efectos a largo plazo, es decir, no aquellas que de repente en sesión, ¡ay, qué bien, que el niño ha disminuido el tono, pero lo siento en la silla o lo pongo a caminar y sale fuera y ya va otra vez con el pie mal, por ejemplo? Pues esa terapia no mantiene su efecto en el tiempo. ¿Vale? Y luego, por otro lado, tenemos que valorar el coste-beneficio de la terapia, pero no solo a nivel económico, sino a nivel personal para el propio niño, a nivel familiar, por la carga que pueda suponer para vosotros y a nivel social incluso. Entonces, por suerte, la investigación avanza y contamos desde octubre de 2013 con lo que se conoce como revisión sistemática, de revisiones sistemáticas, que es un artículo científico con altos niveles de evidencia, ¿vale? Es decir, que está muy avalado todo lo que se dice en este artículo, donde se han analizado las diferentes terapias que se utilizan habitualmente en parálisis cerebral. Y se han analizado desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la calidad de los estudios que se han hecho, es decir, de cómo son esos estudios y de qué metodología se ha utilizado para llegar a las conclusiones de cada uno de esos estudios. Por otro lado, se ha valorado la fuerza de recomendación de esas terapias, es decir, esas terapias cuando las aplicamos en parálisis cerebral, ¿cómo de recomendables son? Y además se ha valorado el coste-beneficio de la terapia. Es decir, que terapias que dan el mismo efecto, siempre se va a elegir la que tenga menos coste a todos los niveles. Pero eso es normal, tanto a nivel económico, porque interesa a los servicios de salud, como a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social, como os he comentado.
Entonces, lo que han hecho los autores es plasmar en una especie de mapa que ellos llaman semáforo, donde se sitúa cada una de estas terapias en función del apoyo de la evidencia científica que tienen y, por otro lado, de la fuerza de la recomendación en parálisis cerebral. ¿Vale? Pues vamos a ver uno a uno. ¿Vale? En este esquema veis que pone estructura y función corporal a la izquierda. Es decir, esto se refiere tanto al estado de los músculos, al estado de los diferentes sistemas de su cuerpo, a cómo están alineados sus músculos, sus huesos, etcétera, etcétera. Entonces veis que en el manejo de la espasticidad lo que aparece en verde, ¿vale?, es aquello que está avalado a nivel científico. Abajo, si veis, pone rojo, no hacer, ¿vale? Pues aquello que no tiene aval o que ya está demostrada su ineficacia en parálisis cerebral, ¿vale? Y en ámbar o en naranja encontramos aquellas terapias que todavía tienen un apoyo de la evidencia débil. Algunas de ellas, si veis, se acercan más a las que están en verde. Eso quiere decir que hay más estudios que avalan su efectividad, pero que todavía no son suficientes. Y otras se acercan más a los que están en rojo. Es decir, que tienen estudios que lo que ya hay es cierta controversia sobre la eficacia en parálisis cerebral. Entonces, en cuanto al manejo de la espasticidad, las terapias con fuerte recomendación no son fisioterapéuticas, son médicas, ¿vale? Y son la toxina botulínica para el tratamiento de la espasticidad a nivel local, el uso de medicación oral, como ha comentado la doctora Alonso, en este caso el diazepam es la que sale como más recomendada, y el uso de técnicas quirúrgicas, como sería la rizotomía dorsal selectiva. Veis que hay otro tipo de terapias que se encuentran más en duda porque tienen menos apoyo de los estudios científicos. En cuanto al manejo de las contracturas, cuando en este estudio se refieren a contracturas, hablan de acortamiento de la musculatura, ¿vale? Y de medios para manejar esos acortamientos o para prevenirlos. Entonces resulta que lo que tiene más aval es el uso de yesos seriados, es decir, de yesos que se colocan y que se van cambiando progresivamente conforme el niño va ganando movilidad, acompañados o no de toxina botulínica, sobre todo para los miembros inferiores, es decir, para las piernas, para pie y piernas. Después veis otros que están en un globito grande, como puede ser el uso de DAFOS para la marcha o el uso del seriado de yesos en miembros superiores. Estas terapias cuentan con estudios que avalan su eficacia, pero no son suficientes. Y si os fijáis, mirad dónde quedan los estiramientos manuales, que ya han demostrado su ineficacia para evitar que se hagan contracturas o que se puedan mejorar el estado de contractura de un músculo, y la terapia Bobat. ¿Y por qué la terapia Bobat está aquí? Pues porque en lo que se ha visto en los estudios es que el manejo del tono que se hace dentro de las sesiones con Bobat no se prolonga en el tiempo. Es decir, que nosotros podemos tener una influencia sobre el tono mientras estamos manipulando al niño, pero el niño no se va con las manos del fisioterapeuta puestas todo el día. Resulta que el niño después se va a mover y que lo que va a utilizar es aquello que a él le es funcional y le sirve, que no va a ser el movimiento normalizado que nosotros conocemos. Va a volver a utilizar sus patrones porque son los que a él le son eficaces. Entonces, todo lo que hemos hecho para normalizar ese tono muscular, al final se deshace en cuanto el niño pone en marcha otra vez su actividad dentro de las rutinas. Por lo tanto, lo que se ha visto es la inefectividad en el tiempo de este tipo de tratamientos. Y si observáis, en cuanto a la mejora de la fuerza muscular, no hay ninguna terapia en verde y tampoco hay ninguna terapia en rojo, pero sí que hay algo significativo, que es que los programas de entrenamiento de fuerza son los que parece que mejores resultados están dando para la mejora de la fuerza, mientras que otras terapias, como la vibración de todo el cuerpo en plataformas o el uso de la terapia Boita, lo que parece ser es que no mantienen sus efectos a lo largo del tiempo tampoco, y que estos efectos además no se traducen en mejoras en la actividad. Una pregunta que ha surgido antes es qué pasa con la punción seca
y además yo me he revisado todo lo que habéis preguntado en el grupo para poder abordar de todas las maneras pues, vuestras dudas. Y bueno, en cuanto a la función seca para el tratamiento de hipertonía y espasticidad, ahora mismo no contamos con suficientes estudios como para poder decir que es una terapia avalada y que dé resultados y que estos resultados se mantengan en el tiempo. De hecho, en parálisis cerebral solo hay un estudio de un caso. Es decir, solo se ha probado científicamente con un niño y este niño tenía tetraparesia, ¿vale? Afectados los 4 miembros. Sí que se vio que podía ser eficaz, pero claro, de un solo caso no se puede sacar una conclusión. Los estudios que yo os estoy mostrando tienen muestras de 500, de 600, o sea, de muchos niños. Eso es lo que nos va a ayudar después a poder establecer si esa terapia es efectiva o no es efectiva. Otras terapias que no están dentro del semáforo, pero que también son importantes y que han demostrado su efectividad en parálisis cerebral son, por un lado, la vigilancia de cadera, lo han comentado la doctora de Sena, los programas de vigilancia de cadera, donde se mira radiográficamente cómo están las caderas de esos niños y si vemos que hay probabilidades de que puedan desarrollar un problema, iniciar programas de bipedestación precoz, ¿vale? Es decir, poner al niño de pie pronto para que esa cadera se estabilice, para que esa cadera reciba carga y para que empiece a trabajar la musculatura que se va a encargar del sostén de esa cadera. Porque no solamente es una cuestión de poner al niño de pie y ya está, sino que además tienen que trabajar los músculos, porque si no, no tenemos estabilizadores para la cadera, son los músculos los que estabilizan la cadera. Entonces, estos problemas principalmente los van a tener los niños que estén más cercanos al nivel 3 de la gross motor, porque son los que van a tener una afectación más superior. Después, por otro lado, si veis, aparece el ejercicio, ¿vale? El entrenamiento de tipo aeróbico, como terapia o como intervención para mantener un adecuado estado de salud en nuestros niños. Y después, también se ha comentado, para el manejo de la epilepsia, el uso de medicación anticonvulsiva. Muy importante. ¿Por qué? Porque de hecho los autores lo que dicen es que el riesgo está en no tratar, principalmente. Vamos a fijarnos ahora en otra área, estoy a punto de acabar, en otra área de la CIF. En este caso, si os fijáis, en cuanto a la actividad, como ha comentado Rocío, todas aquellas terapias que están centradas en la práctica, en el uso y que se puedan trasladar a entornos naturales, como la terapia de movimiento inducido por restricción, el entrenamiento bimanual, el entrenamiento en contextos naturales, ¿vale? ¿Y qué es lo que aparece en rojo o en zona de peligro? Pues métodos cuya eficacia y cuya efectividad a largo plazo se ha demostrado que no se mantiene, ¿vale? Como pueda ser el uso de método Bobat, la integración sensorial, el oxígeno hiperbárico, las cámaras de oxígeno hiperbárico o la osteopatía craneal, ¿vale? Después tenemos otros métodos que están ya muy dudosos, como es el uso de Boita o la educación conductiva, como es el método Peto o el TheraSuite. Bueno, como ya os he comentado, la actividad física es muy importante en nuestros niños y además se ha demostrado que contribuye a mejorar su estado de salud. Y de hecho lo que dicen los autores es que se enfoque hacia trabajo aeróbico y que este trabajo aeróbico se puede incorporar dentro de programas comunitarios. ¿Por qué? Porque además fomenta la participación, algo que ha destacado mucho Rocío antes. ¿Y qué nos aportan las férulas, además? Pues tenemos dos tipos de férulas. Férulas estáticas, es decir, férulas que no permiten la movilidad del segmento que controlan y que principalmente lo que van a hacer es alinear ese segmento, colocarlo bien y que nosotros el uso que les damos es un uso preventivo, es un uso para que se mantenga el estiramiento prolongado a lo largo del tiempo. Para miembros inferiores, 8 horas seguidas al día y para miembros superiores, 6 horas seguidas al día. Además, estas férulas nos ayudan de otra manera. Cuando el niño está durante su actividad realizando compensaciones que queremos evitar, podemos colocar también este tipo de férulas, pero teniendo en cuenta que no van a permitir la movilidad. O también las podemos colocar cuando las condiciones ortopédicas de este niño no permiten colocar una férula dinámica, como os he comentado anteriormente. Algunos ejemplos de férulas, pues las típicas de estiramiento nocturno, ¿vale? Estas están moldeadas por una terapeuta de mano. Las típicas de control nocturno para el equino,
O si veis aquí algunas estáticas usadas durante la actividad, pues por ejemplo para evitar que el pulgar se introduzca dentro de la palma o para evitar que la muñeca se flexione, o en este caso, mientras se está haciendo un trabajo selectivo a nivel de muñeca y dedos para evitar el patrón de flexión del codo. Aquí tenéis otras férulas también estáticas que se pueden incorporar en la marcha en niños que no permiten poner una dinámica. Y en cuanto a las dinámicas, pues como ya dice la palabra, permiten el movimiento del segmento que controlan y por tanto a lo que contribuyen es a que se pueda reeducar el gesto de mover, por un lado, y por otro a que el trabajo muscular sea más adecuado durante ese gesto. Algunos ejemplos, por ejemplo, pues tenéis férulas de neopreno para separar el pulgar, la férula Maki, que es muy famosa ahí en vuestro grupo de Facebook. Después tenemos otro tipo de férulas como las que se suelen poner en este hospital para separar el pulgar, otros tipos de férulas de neopreno completas que ayudan a controlar el pulgar y un poquito a nivel de la palma, o férulas que ayudan al giro de la muñeca hacia arriba. Y después aquí tenemos diferentes férulas que se pueden colocar en la marcha en función de las características del niño, como ya hemos comentado.